bienvenidos a Radiant Church. Qué gusto estar en casa nuevamente. Gracias a todos los que están aquí, los que van a ver este video en el canal de YouTube de Radiant Church. Dios les bendiga a todos. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Dios ha transformado nuestras vidas. Por eso estamos comprometidos con adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Esa es nuestra visión. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos. El domingo pasado terminamos el capítulo 21 y el apóstol Pablo está enfrentando serias dificultades por causa de Cristo. Sin embargo, Pablo está mirando esa oposición como una gran oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Hay dos maneras de ver las dificultades. Podemos verlas como una oportunidad para crecer, para aprender. Y para que Dios se manifieste, podemos verlas de una manera fatalista y deprimirnos, desanimarnos y reclamar y quejarnos. Pero eso no nos va a servir de nada. Lo importante es ver en cada situación una oportunidad para ir más allá en las cosas de Dios. Humanamente hablando, pudiéramos decir que la situación de Pablo era crítica y que estaba acorralado. La comunidad judía estaba muy ofendida por la predicación de Pablo. Pablo había predicado de la gracia de Jesús, que era suficiente, que ahora en Cristo somos libres de la ley, que ya no era necesario hacer más sacrificios. Sin embargo, la cultura religiosa judía era tan fanática, estaba tan cerrada a sus costumbres y tradiciones, que ellos interpretaron eso como un ataque directo contra la ley de Moisés. Y ellos quieren acabar con esa enseñanza porque atenta contra sus costumbres. La gente suele reaccionar agresivamente cuando sienten que su religión está siendo atacada. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú expones la palabra de Dios, normalmente si una persona es muy religiosa, va a sentirse ofendida y va a reaccionar violentamente o agresivamente. Y literalmente querían matar a Pablo. Había una multitud que estaban en el templo de Jerusalén. Pablo había llegado al templo para cumplir unos votos de nazareato y la gente pues lo habían arrastrado y lo habían golpeado, y de no ser por la intervención de la guardia romana lo habían matado. Pero Dios no había terminado con Pablo. La gente puede tener un plan hacia nosotros, el enemigo puede tener un plan hacia nosotros, pero Dios es el que tiene la última palabra. En este mundo somos inmortales hasta que Dios quiera. El enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, ni la gente. Nada de lo que se levante en contra de nosotros va a prosperar si no está dentro de la voluntad de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y caminamos en la voluntad de Dios. Y aunque Pablo estaba en una situación crítica donde humanamente no había escapatoria y todos se habían reunido allí para matarlo, Dios tenía planes. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para tu familia. Pablo aprovechó esa situación como una gran oportunidad para compartir su historia. Imagínate cómo estaba Pablo. Estaba pues rodeado de esa multitud enardecida que querían acabar con su vida y le gritaban todo tipo de ofensas. Ya lo habían maltratado, ya lo habían golpeado, pero Pablo vio allí una oportunidad. Y más allá de hablarles de un discurso teológico y de meterse en cuestiones doctrinales, el apóstol Pablo usó una estrategia para conectar con ellos, y la estrategia fue contarles su propio testimonio, lo que Cristo había hecho en su vida. En el momento del ataque más fuerte, donde personas pueden juzgarte, rechazarte por lo que tú crees, ese es el mejor momento para que tú les compartas
lo que Dios ha hecho en tu vida. Más allá de los argumentos teológicos que tú puedes presentar, preséntate tú como una prueba contundente de que Dios es real y que tú has creído en Él porque Él ha cambiado tu vida. Eso era lo que Pablo iba a hacer. Las historias tienen poder. Acabamos de escuchar una historia poderosa de lo que Dios hizo en la vida de Kevin. Jesús mismo usó este método para ilustrar verdades teológicas. Contó parábolas, contó historias que tenían una enseñanza profunda, pero lo hizo de una forma muy sencilla. Pablo entendió esto y empezó a compartir su historia con los que estaban ahí. Entonces, vamos a ver cómo Pablo en diferentes ocasiones compartió lo que Dios había hecho en su vida. En 1 de Timoteo 1, del 12 al 14, Pablo contó la historia de él para animar a Timoteo. En Filipenses 3, 4 al 7, él contó la historia para un entendimiento teológico. En Hechos 26, Pablo usa su historia para compartir o persuadir con los gentiles. Y hoy vamos a ver cómo Pablo contó su historia para persuadir a los judíos. La historia de Pablo está estructurada en 4 partes. Usted también puede hacer su testimonio en 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Parte número 1, ¿quién era antes de Cristo? ¿Quién eras tú antes de Cristo? ¿Cómo estaba tu vida antes de Cristo? ¿Cómo pensabas antes de Cristo? ¿Cómo vivías? ¿Cómo actuabas? ¿Cuál era tu propósito, tu destino? ¿Qué sentido tenía la vida para ti antes de Cristo? Número 2, la obra transformadora de Cristo. ¿Qué pasó cuando te encontraste con la palabra de Dios? ¿Cómo transformó completamente desde adentro hacia afuera tu vida el poder del evangelio? Número 3, después de que tu vida fue transformada, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Cuál es el propósito por el que vives ahora? Y número 4, la confrontación. ¿Cómo ese cambio en tu vida confronta el estilo de vida de otras personas y inevitablemente eso los hace reflexionar sobre la forma en la que están viviendo? Ese es el testimonio cristiano. Esas son las 4 partes de un testimonio cristiano. Ahora, el título del mensaje de hoy, si usted está tomando notas, es el caso de Pablo. El caso de Pablo. Número 1, ¿quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Si usted no ha seguido la historia del apóstol Pablo, vamos a ver un poquito de cómo era su vida. Él mismo empieza en Hechos 22, 1 al 5. Él empieza a contarles cuando están todos allí arremetiendo contra él, gritándoles. Pablo va a empezar a compartir su historia. Mire cómo empieza, dice en Hechos 22, 1 al 5. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Pablo continuó diciendo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Mire lo que está diciéndoles Pablo. Hermanos, fíjate el lenguaje, hermanos, padres, yo soy como uno de ustedes, yo soy como ustedes. Yo era judío, yo practicaba el judaísmo, soy judío, fui criado en la ley. Entiendo su enojo porque yo viví, yo estuve en los zapatos que están ustedes. Incluso yo perseguía a los cristianos como ustedes me están persiguiendo a mí ahora. Yo sé cómo se sienten y los entiendo perfectamente. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es que
quería abrir un canal de comunicación con ellos. Si usted se perdió el capítulo anterior, en el capítulo anterior, la estrategia de la iglesia y de Pablo fue que Pablo judaizara. Recuerden que Pablo llegó a la iglesia de Jerusalén de sus viajes misioneros y dio el informe de todo lo que Dios había hecho con los gentiles. Y después de que Pablo escuchó el informe, de que los líderes de Jerusalén escucharon el informe, le dijeron: sí, qué bueno, pero aquí en Jerusalén todos los judíos están enojados porque dicen que estás enseñando a la gente a apartarse de la ley de Moisés, que ya no circunciden a sus hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que conectar con ellos, calmar los ánimos y que ellos presten sus oídos para que escuchen lo que tú tienes que decir, el evangelio. Esa era la estrategia. Y entonces le dijeron a Pablo: mira, haz estos 2 votos y que ellos se den cuenta que tú no estás en contra de nuestras costumbres, que tú solamente has tenido una experiencia con Cristo y que ha cambiado tu vida, pero no estás en contra de ellos, que no estás tratando de juzgarlos a ellos. Esa era la estrategia. Pablo fue al templo y cuando fue al templo a hacer esos votos de judíos o del judaísmo, ahí lo atrapó la multitud y ahí lo querían matar. Pero Pablo no olvidaba que la estrategia era tratar de conectar con la gente. Así que Pablo está usando las palabras correctas, lo que él cree, el lenguaje que él empezó a hablar fue hebreo para que la atención de ellos fuera captada. Sí, Pablo está frente a la multitud y les empieza a hablar en hebreo. ¿Sí? Él está pegándose al plan. El plan es que el evangelio sea escuchado. Ese es el plan, ¿verdad? Que el evangelio sea escuchado. Así que es muy importante conocer el lenguaje de nuestra audiencia, el lenguaje de la gente a la que tú le quieres hablar. Es muy importante porque tú puedes decir cosas muy interesantes, pero si no te entienden no sirve de nada. El propósito de la comunicación es que la gente entienda, el receptor entienda. Así que tú tienes que hablarle en el lenguaje y tienes que usar su idiosincrasia, su cultura, sus costumbres, sus hábitos, todo lo que a ellos les va a permitir escuchar el evangelio y comprender la verdad que tú les quieres compartir. Eso es muy importante porque es el propósito de la iglesia, llegar a la gente. Eso se llama contextualizar la palabra de Dios. Si usted nunca ha escuchado esta palabra, así se le llama contextualización. Es una misma verdad explicada de diferentes formas para que llegue a la gente. Una vez supe, a lo mejor a usted le parece raro, a mí me pareció raro, pero es verdad. Una vez supe que hay una Biblia para pandilleros. Es una Biblia que distribuyen en Latinoamérica, en las partes donde hay más pandillas. Un grupo de misioneros hizo una versión para pandilleros, porque el lenguaje que ellos usan es diferente al que nosotros usamos. Entonces se trata de que ellos cuando lean la palabra de Dios puedan encontrar el mensaje ahí. Y usted puede decir: wow, pues pero eso qué onda. Bueno, no sé, muchos de ustedes tienen diferentes versiones de la Biblia y escogió la que más le gustó porque era la que le entendía, ¿sí o no? Yo leo la Reina Valera porque es la reina de todas las versiones. Es la verdadera, dicen en México. La Reina Valera es la verdadera. Pero usted puede leer la Nueva Versión Internacional, Biblia Lenguaje Sencillo, Nueva Traducción Viviente, Biblia Dios Habla Hoy, la Palabra de Dios para Todos, Libro del Pueblo. Hay tantas traducciones que si yo le comparto algo de mi Biblia, o incluso la gente que no habla tanto español, habla más inglés, cuando yo expongo un tema y leo un texto, tengo que verlo en inglés. Tengo que verlo, dice. ¿Por qué? Porque no le entiendo. Así es. Para que la gente nos entienda, tenemos que contextualizar la palabra de Dios. Y eso significa usar todos nuestros recursos, todos los medios, con el fin de que el mensaje no se puede cambiar, no se puede diluir. El mensaje, la esencia, la verdad es la misma. Pero la forma en la que exponemos eso varía. Por ejemplo, Jesús usaba esto, decía, cuando estaba hablando con personas del campo, decía: porque el reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en tal parte. Pero no usó la misma parábola cuando estaba hablando con pescadores.
Cuando estaba hablando con pescadores, dijo, porque el reino de los cielos es como un hombre que lanzó la red en el mar y sacó todo tipo de peces. Cuando estaba hablando con un grupo de mujeres, porque el reino de Dios es como una levadura que leuda. ¿Sí? Es la misma verdad, el reino de Dios es de tal y tal forma, pero en diferentes contextos culturales, ideológicos, diferentes ambientes, Jesús habló la palabra, la contextualizó. Ahora Jesús no diría, por ninguna razón diría, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Diría, la fe es como un microchip. Sí, si yo le digo que la fe es como un grano de mostaza, la mayoría de ustedes nunca ha visto un grano de mostaza, nunca lo han visto. ¿O cuántos lo han visto? Levante la mano, ¿quién ha visto un grano de mostaza? O mire, todos se sentaron para este lado. O sea, ¿sí? Relativamente van a ser pocos. Los demás van a leer el grano de mostaza y van a decir, pues quién sabe qué será eso. O si usted ha criado gallinas, ¿cuántos han criado gallinas? Como 3, 4. Si yo le dijera, oh, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Usted dirá, no sé qué es eso. Pero si usted le dice, oh, ¿cuántas veces quise asegurarte con una aseguranza full cover? Usted va a decir, oh, me interesa eso. Eso es contextualizar, pero hay gente que se casa con un estilo, se casa con un texto, con un lenguaje. Y cuando ve que el evangelio se está compartiendo de diferentes formas para llegar a más gente, se escandalizan. Oh, están cambiando la palabra de Dios. Pero no es así. El apóstol Pablo entendió que su audiencia era eminentemente judía y hablaba en el idioma hebreo, y él les habló en el idioma y en el lenguaje, usó las palabras correctas para por lo menos captar la atención de ellos, y lo escucharon, estuvieron atentos hasta cierto punto, ahorita lo vamos a ver, pero Pablo logró abrir un canal de comunicación, y eso es muy importante. El lenguaje va cambiando con los años. Necesitamos ajustar el lenguaje en este tiempo para ganar a la nueva generación. Se están escribiendo Biblias para niños que ya muchas de esas Biblias, la mayoría vienen ilustradas, porque es una generación visual y porque a un niño le va a costar mucho más conectar con la palabra de Dios si no tiene dibujitos. ¿Y qué vamos a decir? No, es que yo la aprendí así, pura letra, y así tú, pura letra. Y a lo mejor se va a frustrar y no va a entender nada y va a terminar sin recibir la palabra de Dios, porque estamos nosotros queriendo forzar a entender algo que no lo van a entender, porque son otra generación. Por eso hay más recursos digitales ahora para que los jóvenes puedan encontrar la palabra de Dios. Mire lo que Pablo dijo en 1 Corintios 9, 20 al 23. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Por todos los medios posibles. Subraye esa palabra. Pablo nos da una lección de esto. No debemos meternos en un molde religioso y luego esperar que la gente vaya entrando al molde. Necesitamos ser mucho más versátiles a la hora de comunicar el evangelio, porque nuestro objetivo es conectar a la gente con Cristo, y para eso debemos aprovechar todos los medios, todas las redes sociales, todas las plataformas, la televisión, las artes, la música, los libros. Todo lo que hay ahora al alcance de nosotros tenemos que usarlo para que la gente pueda recibir el mensaje. No debemos quedarnos rezagados como iglesia. El diablo está usando todos los medios para comunicar su basura, para destruir a nuestros hijos, para llamar la atención de ellos, atraparlos en actividades destructivas. ¿Por qué nosotros nos limitaríamos a compartir el mensaje de una sola forma y esperar que la gente a fuerzas tiene que aceptarlo como nosotros lo estamos diciendo?
Hay gente que se vuelve religiosa. Mire, hay muchas cosas a lo largo del año, eventos, actividades, cosas, tradiciones de la propia cultura donde estamos, que nosotros podemos aprovechar para conectar con la gente, sembrar una semilla en ellos, abrir un canal de comunicación. Tal vez nos presten sus oídos y nos den un poco de atención y podamos ganarlos para Cristo. No es que estamos participando. Pablo no estaba judaizando en el sentido de creer que participar de los ritos judíos lo salvaba. Él sabía que eso no tenía ningún sentido. Él solamente estaba haciéndose judío para ganar a los judíos, haciéndose gentil para ganar a los gentiles, haciéndose de todas formas para ganar a todos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? La iglesia no está llamada a encerrarse ni a casarse con un molde, con un modelo. Ahora que Pablo tiene la atención de la gente, empieza a contarles su caso. Mire, les dice el verso 1: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Note cómo Pablo está suavizando el ánimo. Les dice: padres, hermanos, o sea, no somos enemigos. Tranquilícense, no estoy contra ustedes, ustedes son mi familia, padres y hermanos. Soy judío como ustedes, pero no era un judío cualquiera, era un judío de hueso colorado. Mire lo que escribió en Filipenses 3, 4 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en ley, irreprensible. Mire lo que dice en Hechos 22, 3. Fui tan celoso de Dios que cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. O sea que Pablo les estaba diciendo: hermanos, a mí no me van a contar del enojo que ustedes sienten. Me quieren matar porque soy cristiano, porque creo en Jesús. Y yo estuve en sus zapatos, yo sé. Y no solamente como ustedes, yo realmente perseguí a la iglesia. Lo hice de eso mi oficio. Yo no me importaba si eran hombres y mujeres, yo los quería acabar. Así que si alguien entendía lo que la multitud de judíos enardecidos estaban sintiendo, era Pablo, porque él ya había estado allá. Interesante, ¿no? Se estaba comprobando que él había luchado contra Cristo. Yo ya luché contra Cristo, así como ustedes, ¿sí? Yo era un hombre serio, comprometido con la ley, con el judaísmo. Luché por mis costumbres, luché por mis tradiciones, quería continuar el legado que me heredaron mis padres. Yo sé que ustedes están así porque sienten que el evangelio atenta contra sus costumbres. Yo también estaba como ustedes, ¿sí? Y jamás hubiera traicionado la religión de mis padres, al menos que Dios me hubiera aparecido en persona para decirme algo nuevo. Sin Cristo, Pablo respiraba amenazas. Mire lo que escribió en Hechos 9:1. Pablo dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Pablo era un hombre tremendo. Él estaba comprometido con acabar con el cristianismo. A él no le iban a contar, a él no le iban a decir nada. Él sabía lo que era estar en los zapatos de aquellos que están contra Cristo. Pablo los está poniendo en una verdad. Mírenme a mí. Yo era como ustedes. Yo luché, me resistí. Yo era enemigo de Dios. Es lo que somos sin Cristo. Puede sonar ofensivo para algunos, pero es la verdad. El evangelio dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Sin Cristo estamos todos condenados a una eternidad en el infierno. Eso es lo que dice el evangelio. Por eso suena muy fuerte y muy ofensivo para la gente. Sin Cristo somos esclavos de nuestro propio orgullo. Ese es el evangelio, una confrontación con nuestra condición espiritual y moral. Todos necesitamos arrepentirnos. Ese fue el mensaje de Cristo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes
Creíamos que estábamos bien practicando la religión. Pablo está hablando con personas religiosas del judaísmo que están defendiendo la tradición de sus padres, que se llama judaísmo, y eso era lo que ellos tenían, la ley. Y dice, yo también defendí mi religión a capa y espada, estaba dispuesto a matar a los cristianos. Yo sé lo que es ese celo, yo sé lo que es sentir que te están atacando por tus creencias, yo sé lo que es sentir que traicionas a tus padres por la religión que te dieron. Yo sé, ustedes están enojados y me quieren matar. Yo también estaba como ustedes. Wow. Así era Pablo sin Cristo, igual que nosotros. Ahora vamos a ver la segunda parte de su caso. Hechos 22:6, la obra transformadora de Cristo. Punto número 2, la obra transformadora de Cristo. En Hechos 22:6 al 11 dice, sigue su explicación de Pablo. Dice, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Pablo está recordando perfectamente los detalles de ese encuentro que tuvo con Cristo. Fue como un altar. Aquel momento fue glorioso. Es como cuando el tiempo se detiene. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Cuando te encontraste con Cristo y en tu corazón te dijo toda la verdad y sentiste una necesidad tan grande de decirle, Señor, perdóname. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ayúdame. Señor, no soy nada sin ti. Y recuerdas que todo cambió a tu alrededor y en tu vida. Pablo les está diciendo, hermanos, no vengo con un discurso teológico. Te voy a contar por qué decidí cambiarme de allá de donde ustedes están para acá. Porque Cristo me encontró, Él me salvó, Él me habló, Él me dijo la verdad. ¿Qué puede hacer una multitud enojada defendiendo su celo religioso ante una persona que le dice, hey, yo no me habría salido de allá a no ser que Cristo mismo se me hubiera revelado y yo hubiera entendido en mi corazón que necesitaba cambiar? ¿Cuántos pueden recordar esa gloriosa experiencia cuando se encontraron con Cristo? Yo ya les he contado, cuando tuve esa experiencia a mis 7 años, estaba en mi cama, moribundo, desahuciado, sin poder respirar. Jesús entró por la puerta de mi cuarto, se paró junto a mí, sus vestiduras blancas, su rostro resplandecía como el sol, puso su mano en mi pecho, sentí un fuego que llenó todo mi cuerpo y al instante quedé sano. No escuché una palabra, pero en mi corazón yo sabía que Él me había encontrado porque Él quería que yo hiciera algo. Cuando Dios te encuentra, no solamente te salva, tú tienes que preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué debo hacer? Es la respuesta del apóstol Pablo. ¿A qué me estás llamando, Señor? No hubo palabras, pero yo supe en aquel momento que Él me estaba llamando a servirle. Supe que Él quería que yo hiciera algo. ¿Tú sabes que Dios quiere que hagas algo? ¿Tú sabes que Dios te está llamando? Que no solamente se trata de sentir bonito y decir, ya conocí a Cristo. Tú sabes que el Señor te llamó para algo. Pablo está diciéndoles, yo iba viviendo mi vida, haciendo lo que yo quería, y de repente encontré al Señor. Él me encontró, vi una luz y yo caí y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconocí que Él era el Señor. Tuve un encuentro con el Dios de la gloria. Mira un poco más del encuentro del apóstol Pablo en Hechos 22:10. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que se está dispuesto que hagas. Y esa es la pregunta importante que tú y yo tenemos que hacernos en esta mañana. Decirle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor?
Ahí estás diciendo que yo te reconozco a ti como el Señor de mi vida. Ahí tú estás admitiendo, yo me debo a ti. Tú eres mi dueño. Tú me compraste con tu sangre. Yo soy tu siervo. Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Pablo tuvo un de repente en su vida. Él estaba viviendo a su manera cuando de repente Cristo se revela en su vida y cambió todo. Todos los que hemos tenido ese de repente sabemos que eso marcó un antes y un después para siempre. Si tú no has tenido un de repente de Dios donde algo poderoso sucede y escuchas que el Señor te habla y escuchas que el Señor te llama, hoy puede ser ese día que suceda algo en tu vida. De repente te das cuenta de tu pecado. De repente el Espíritu Santo sana todas tus heridas y empiezas a dejar de verte como víctima y empiezas a verte como vencedor. De repente tus cadenas de adicción se rompen. De repente eres libre de la depresión y de la ansiedad. De repente viene una convicción que te hace comprometerte con Cristo y tú dices, yo no me imaginé que yo iba a estar en una iglesia sirviendo al Señor, haciendo esto, haciendo lo otro, con los niños, con los jóvenes, o en el equipo de conexión, o en el equipo de adoración. No me imaginé, pero de repente el Señor cambió toda tu vida. De repente. Aleluya. Eso pasó en el caso de Pablo y lo cuenta en la parte 3 de su testimonio, su llamado. Hechos 22, 12 al 16. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quienes respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Porque Pablo había quedado ciego por el resplandor del encuentro de Cristo. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad. Mira lo que te dice el Señor a ti. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido a ti para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Esa sería una buena pregunta para algunos. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando para levantarte y hacer lo que el Señor te está llamando a hacer? ¿Qué esperamos? Pablo había sido transformado por Cristo y estaba recibiendo un llamado para compartir lo que Dios había hecho en su vida. Antes era enemigo de Dios, ahora es amigo de Jesús. Ahora es un instrumento de sanidad y de restauración. Pablo estaba dispuesto a pasar por mucho dolor, porque él había causado mucho dolor a sus hermanos. Pablo entendía la postura religiosa de aquellos que lo rechazaban, porque él había estado allí antes. Cuando tú estuviste en un pecado y Dios te saca de ese pecado, tú entiendes a las personas que están atrapadas en ese pecado, ¿verdad que sí? Pablo quiere que los judíos conozcan a Cristo y conoce las barreras que les impide ver la verdad. Pero aún así les llama hermanos y padres. O sea, Pablo no los rechazó ni los condenó. Pablo está abriéndoles su corazón, les está contando su historia. Quiere decirles que los entiende, que no los juzga, les habla en su lenguaje. Estoy dispuesto incluso a judaizar para llamar la atención. Fíjate lo que Pablo estaba diciéndoles. Yo, habiendo sido transformado, estuve dispuesto a judaizar. Hice 2 votos aquí en el templo de Nazareato. Vine con tal de llamar la atención de ustedes, porque sé que esos votos no sirven de nada. Ahora tengo a Cristo, estoy completo en Él, pero estuve dispuesto a ceder un poco en mi vida con tal de que pudiera conectar contigo. A veces hacemos ese tipo de cosas para conectar con la gente. Mientras tanto no sea pecado, podemos hacer algunas cosas. ¿Para qué? Para que podamos tener la oportunidad de hablarle a la gente. ¿Alguien está agarrando algo? Aunque Pablo había hecho mucho por los no judíos, él nunca perdió su corazón por ellos. Mira en Romanos 9, 2 y 3. Pablo dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor.
Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. O sea, a Pablo le dolía saber que sus hermanos judíos estaban rechazando a Cristo. ¿Cuántos de ustedes le duele que su familia rechaza al Señor? Usted dice, quisiera hacer algo. ¿Cómo podría yo alcanzarlos? Él dice que hay un dolor en su corazón. Tenía carga por los judaizantes. A menudo tenemos carga por aquellos de donde Dios nos sacó. Por ejemplo, los que fueron libres de adicciones tienen una carga muy grande por los que están en adicción, por los adictos. Los que fueron libres de ocultismo y de brujería tienen una carga por esa gente. Siempre están identificando ciertas cosas que dicen, yo vivía en eso, yo hacía eso, yo sé lo que esa persona piensa y yo quiero hablarle porque Cristo me sacó de ahí a mí. Los que fueron liberados de la depresión pueden entender mucho mejor a los que han pasado por eso y tienen un deseo de ayudarlos, conectan mejor con esa gente. Los que fueron sacados de la religión tradicional, no voy a decir cuál es, pero es la religión tradicional, tienen más carga por salvar a esa gente. Porque dicen, yo estuve ahí. Pablo les está diciendo a los judíos, yo estuve ahí. Yo era judío, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. A mí no me van a contar. Ahora los confrontan, 17 al 22. Dice, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Mira cómo lo sacó de su casa Dios, de Jerusalén. Sal, date prisa. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi propia aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. O sea, hasta ahorita todo iba bien, hasta que Pablo le dijo, pero él me envió a los gentiles porque él sabía que ustedes no iban a creer en mí, que ustedes iban a cerrar su corazón, que ustedes no me iban a escuchar. Y él me llevó con los gentiles, aunque aquellos gentiles yo los perseguía antes y tenía temor que me hicieran lo mismo que yo les hacía a ellos antes. Ellos abrieron su corazón, creyeron en el testimonio y se han salvado muchos gentiles. Sin embargo, ustedes siguen endurecidos de sus corazones. Esto es como decirles, por eso yo tuve que salir, por eso tuve que ir a otro lugar, porque ustedes son necios, no escuchan. El caso de Pablo es contundente, pero no fue suficiente para ellos. Así pasa muchas veces, aunque las personas escuchan el evangelio, no toman la decisión de arrepentirse. Había dos hombres crucificados en la cruz. Estaba Jesús y estaba a un lado, al lado derecho estaba uno y al lado izquierdo estaba otro. Los dos estaban a la misma distancia de la cruz. Los dos tenían la misma oportunidad de salvarse. Los dos estaban allí con el alcance en el último momento de su vida. La situación de los dos era crítica. Pero uno de los que estaba al lado de Jesús en la cruz le dijo al Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Pero el otro que estaba en la cruz estaba en la misma situación, estaba a punto de morir y merecía lo que le estaba pasando, pero endureció su corazón. Y en lugar de aceptar a Jesús, el orgullo lo cegó y lo injuriaba y blasfemaba y decía todo tipo de cosas burlándose. Si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame a mí. Pero lo hacía sin reconocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios. Las personas pueden escuchar el mismo mensaje, estar en la misma situación, tener el alcance, tener la posibilidad de recibir a Jesús, y uno lo van a rechazar y otro lo van a aceptar. Tal vez hay personas escuchando este mensaje aquí
que ya han escuchado el evangelio antes, pero no han entregado su vida a Cristo. Tal vez por la religión de sus padres. Tal vez porque no quieren dejar el pecado, tal vez porque no quieren un compromiso. Pero Dios está hablando hoy nuevamente y diciendo: hey, yo te escogí, yo te llamé, yo di mi vida por ti, yo tengo propósito para ti, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú hagas algo. Voy a darles dos conclusiones de este pasaje para terminar. Número uno, cada cristiano tiene una historia poderosa que contar, independientemente del tipo de pecado. Dios nos sacó de allí poderosamente. Le costó su sangre sacarnos del pecado, cualquiera que sea el pecado. No tiene ningún sentido hacer una jerarquía. Este era más pecador que este. Todos habíamos pecado y por un pecado todos estamos condenados. Así que todos tenemos una historia poderosa. Todo cristiano que ahora vive en la gracia de Cristo tiene una historia poderosa que contar. Y esa historia poderosa es decirle a la gente: ¿sabes qué? Yo vivía así antes. Mi vida estaba vacía. Mi vida estaba sin Cristo. Yo no tenía un propósito. Yo hacía esto y lo otro. Y yo vivía en el error. Pero un día Cristo me salvó. Un día me encontré con aquel que resucitó de los muertos y me ha prometido que tiene un destino para mí eterno. Y yo me encontré con él. Me cambió, me salvó, me liberó. Cuenta tu historia. Busca gente a quien contarle la historia. Y si no te encuentras a nadie porque no sales, agarra el Facebook, agarra el Instagram, agarra lo que tú quieras y empieza a comentar ahí tu historia. Dile: voy a contar la historia poderosa. Es la historia de mi vida. Tenemos vida. Y número dos, las vidas transformadas por Cristo son el mensaje más convincente. La gente puede refutar los argumentos, pero no puede refutar los hechos. Pablo demostró con su vida que realmente había conocido a Cristo. La gente que lo conoció antes y escuchó de él estaban asombrados por el cambio radical de su vida. Tu testimonio es tu sermón más poderoso. Por eso decimos que somos una iglesia de vidas cambiadas. De eso se trata, de cambio. Esa es la esencia del arrepentimiento, cambio. Si no hay cambio, no hubo arrepentimiento. Si no ha habido arrepentimiento, no ha habido salvación. Porque el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. Es el primer paso para entrar al reino de Dios. Vamos a suponer que aquí en medio está una línea y yo iba en esta dirección, en mi pecado, en mi error, iba en esa dirección. Pero un día escuché a Cristo y me arrepentí. Entonces cuando yo me arrepiento, hago un giro de 180 grados. Eso es un cambio. Y entonces ese giro es el primer paso para entrar al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no se arrepiente. Nadie. No bastan con intenciones ni costumbres religiosas. Nada puede hacernos entrar al reino de Dios sin arrepentimiento. Y cuando yo me arrepiento, yo le doy la espalda a lo que antes amaba, lo que antes hacía, y ahora vivo para Cristo. Ahí empieza el cambio. Por su fruto se conoce el árbol. Y como pastor puedo estar tan feliz y orgulloso de ver muchas vidas de ustedes que han sido cambiadas. A muchos de ustedes los vi llegar por primera vez. A muchos de ustedes los vi que venían hecho un lío. Y veo ahora el cambio. El cambio. Y veo que están alcanzando a sus familias. Y veo cómo Dios los está bendiciendo. Y veo cómo Dios les dio paz. Y veo cómo Dios les está enseñando cosas preciosas. Que están disfrutando su nueva vida. Es asombroso. Pero Dios no ha terminado todavía. Si tú eres uno de los que no ha tomado la decisión, hoy puedes tú tomar esa decisión y escribir una nueva historia en tu vida. Una nueva historia en tu matrimonio, una nueva historia en tu familia, una nueva historia en ti, como lo hizo el apóstol Pablo.
Levanta tu mano si quieres que Jesús cambie tu vida. Si quieres arrepentirte y entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano al Señor en esta mañana. Si tú le quieres decir: sí, Señor, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que levantaron su mano o que en el video van a levantar su mano ahí en su casa, dígale al Señor: Señor, te necesito. Gracias, gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Este día te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo el pecado que he hecho. Y recibo la nueva vida que tú me das. Gracias por amarme. Ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.